Muy buenas tardes, amigos y amigas. Me encuentro aquí en el Instituto de la Propiedad con el secretario ejecutivo del IP, el abogado Francisco Bocanegra, quien nos va a dar a conocer acerca de los detalles específicos sobre el allanamiento en Río Hondo. Bienvenido, abogado. Gracias por esta entrevista que va a sacar de duda, ¿verdad?, a toda la teleaudiencia. Muchas gracias, un placer saludarles. Un saludo a todos los televidentes. En efecto, el Instituto de la Propiedad se ve en la obligación, en vista que nos debemos al pueblo hondureño, de informarles que el día de ayer martes 25 de junio del 2025, tuvimos un acercamiento, sostuvimos un acercamiento con las máximas autoridades del Ministerio Público, donde les expresamos la preocupación que el Instituto de la Propiedad tiene respecto a varias líneas de investigación que habían estado en suspenso o no habíamos podido ver los avances de dichas líneas de investigación, como por ejemplo el caso sonado del uso ilegal y desmedido de los fideicomisos que fueron derogados mediante el decreto presidencial 66-2022 en el mes de junio del año 2022. Recordemos que la presidenta de la República, en virtud de detectar cómo se drenaban los fondos de este instituto a través del uso de fideicomisos, ordenó, y no solamente en este instituto, sino que en la institucionalidad del país, se ordenó que se cancelaran inmediatamente en el mes de junio del año 2022 los fideicomisos existentes. Pero sabemos que en el INPREMA, pese al decreto que fue derogado, el decreto que le dio vida a los fideicomisos, que fue en el mes de agosto del año 2020, fue derogado, en este instituto las autoridades que en ese momento fungían en él siguieron utilizando los fondos del fideicomiso pese al mandato presidencial. Estos fideicomisos, los fondos fueron utilizados hasta aproximadamente en octubre del año 2022, estamos hablando de 5 meses después que nuestra presidenta ordenó la derogación del decreto que le dio vida a los mismos, y las irregularidades empezaron a salir a la luz, salieron a flote. Recordemos que uno de los fideicomisos era por 12 mil millones de lempiras, de los cuales no se dio justificación de dónde se invirtió esa cantidad de dinero, que fue al final de cuentas malbaratadas en proselitismo político de ciertas personas que se enriquecieron y se favorecieron ellas y no pensaron en el usuario del Instituto de la Propiedad. A raíz de esto, el Ministerio Público, después de sostener esa reunión con el Instituto de la Propiedad, el día de hoy, miércoles 26 de junio del 2025, hemos recibido una buena noticia, que las autoridades del órgano acusador del Estado han hecho presencia en una de las bodegas, por decirlo así, donde se custodia diferente tipo de documentación, incluyendo documentos que involucran y vinculan a personas, a autoridades del IP, del Instituto de la Propiedad, con esos actos delictivos. Así como también se ha encontrado en esa bodega diferentes artículos como estufas, refrigeradoras, microondas, que se compraron lo más seguro, y estamos esperando que las autoridades del Ministerio Público nos informen de los resultados producto de ese allanamiento, que seguramente va a darnos los frutos y nos va a proporcionar los elementos necesarios para poder deducirle responsabilidad, ya sea penal, civil o administrativa, a aquellos malos funcionarios que malversaron miles de millones de lempiras a través del uso ilegal de estos fideicomisos. Así que aprovecho el espacio también para darle las gracias
al fiscal general de la República, el abogado Joel Zelaya, al fiscal general adjunto, el abogado Marcio Cabañas Cadillo, quienes han dado prontas respuestas a través de su director de fiscales y la subdirección de fiscalías, y nos han venido a dar esta respuesta que hacía más de un año que el Instituto de la Propiedad, desconozco las razones por las cuales no se había dado el seguimiento correspondiente a esta línea de investigación, pero la nueva autoridad de este instituto le manifiesta al pueblo hondureño el compromiso que tenemos para que no quede impune cada uno de estos actos por los cuales se saqueó al Instituto de la Propiedad, y estamos esperando y expectantes tener otro encuentro con las autoridades del Ministerio Público para poder seguir trazando esta línea que encamina a justiciar a quienes saquearon estos fondos de las arcas del Instituto de la Propiedad. Así es. Bueno, queremos también que nos comente, abogado, aparte de eso, que es una noticia y una respuesta pues muy importante en relación a este allanamiento, que nos cuente acerca de cómo ha encontrado el IP. Sabemos que es poquito tiempo que tiene usted de estar acá, ¿verdad? Recientemente fue nombrado, pero queremos ver cómo encontró el IP con relación al informe de la Junta Interventora que estuvo aquí en este instituto. Recordemos que ha enardecido al pueblo hondureño la información que yo les he proporcionado. De los 4 días que tenemos al mando del Instituto de la Propiedad, llevo contabilizado, y ojo, este es un dato muy importante, contabilizado más de 4.700 millones de lempiras, de los cuales vamos a tener que también proceder a pasar esta línea de investigación al Ministerio Público, porque el Instituto de la Propiedad a lo largo de la historia ha sido percibido por aquellos actores malvados y corruptos como una huaca personal, como una hacienda personal, casi como una empresa privada. Este desfalco de más de 4.700 millones de lempiras son producto de esos actos detestables que son los que tienen al Instituto de la Propiedad hundido en muchos aspectos, como por ejemplo limitándolos. Cuánto no quisiéramos tener ya las placas de los vehículos, pero estos actos de corrupción son los que han venido a provocar la escasez económica y a limitar al instituto de proporcionarle todos los servicios al usuario, que como sabemos va desde el uso de boletas de revisión falsa. También han borrado saldos pendientes en las matrículas de los vehículos. Asimismo, lamentablemente hay actos de corrupción donde hay complicidad de algunos notarios públicos. Asimismo, se encontraron muchas evidencias relacionadas a los drenajes que se hicieron utilizando ONGs y también algunas fundaciones, entre comillas, benéficas, y que simplemente fueron empresas de maletín para poder saquear estos fondos sagrados del Estado de Honduras, como lo son los del Instituto de la Propiedad. Como compromiso, como secretario ejecutivo, abogado Francisco, sabemos de que estos actos de corrupción, también el depurar va a traer una consecuencia. ¿Usted como secretario ejecutivo está dispuesto a que haya una depuración si usted encuentra en medio actos de corrupción dentro de su personal? Claro que sí, recibimos el mandato claro, contundente de la Presidenta de la República de no pensarlo 2 veces, que no nos tiemble la mano, y por supuesto desde el momento que acepté este reto, que la Presidenta de la República, y aprovecho el espacio para agradecerle la confianza a la señora Presidenta de la República que ha depositado en mí para poder dirigir, administrar y devolverle la institucionalidad a este registro de la propiedad, ya sea inmueble, mercantil, propiedad intelectual,
y por supuesto darle los servicios al usuario que nunca se le dan como debe ser. Hemos detectado diferentes tipos de problemas, tanto en el personal. Sabemos que en el Instituto de la Propiedad, históricamente, una de las quejas que más recibimos es que el usuario, cuando llega a una de las oficinas en cualquiera de los 17 departamentos en los que tenemos presencia, es que si el usuario llega a las 3 de la tarde con 50 o 59 minutos, ya no es atendido, y eso ya cambió. Les he girado instrucciones claras a todos los compañeros y compañeras registradores de la propiedad y también a todo el personal del registro, que no vamos a tolerar más comportamientos, porque robarle minutos a los usuarios en este tipo de instituciones, eso también se llama corrupción. La corrupción no solamente es aquel que roba el dinero, sino que no realiza el trabajo como debe ser. Así que miedo no tenemos, sabemos el reto al que estamos enfrentando, y con la frente en alto, y cuando las personas hacemos las actuaciones pertinentes y conforme a derecho, no tenemos por qué tener temor alguno de repercusiones que aquellos malos hijos de la patria quieran hacer a este tipo de funcionarios. Es la segunda institución que se me encomienda, por decirlo de esta forma, rescatar. Quiero manifestarles que con humildad también, en los 3 años y medio que formé parte de la comisión interventora del Instituto de Previsión del Magisterio, logramos restablecer o sanearlo económica, financiera y administrativamente hablando. Lo encontramos con 50.000 millones de lempiras y un saqueo de más de 3.000 millones de lempiras que se hizo en la mala inversión de Palmerola. Hoy por hoy, ya el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio lo hemos rescatado, aumentando su patrimonio en más de 12.000 millones de lempiras. Hoy por hoy ya son 62.000 millones los que el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio cuenta en su patrimonio. Y esto nos llena de orgullo, y sabemos que el trabajo lo van a continuar haciendo de la mejor manera mis 2 compañeros comisionados que han quedado al frente de aquel instituto, y yo tomo este nuevo reto como una segunda institución que ha sido golpeada, ha sido saqueada, ha sido ultrajada económicamente y también de manera administrativa. Ok, bueno.